nunca, nunca se había escuchado, y lo que van a ver y escuchar hoy en GPS. ¿Por qué digo escuchar y ver? Escuchar porque van a acceder a los fragmentos de una larga reunión de un grupo de operaciones especiales dirigido por este señor, Alan Ruiz. ¿Quién es Alan Ruiz? Alan Ruiz. ¿Qué Alan Ruiz? Así espiaban a Diego Santilli. Así espiaron a Diego Santilli los servicios de inteligencia del macrismo. Objetivo, el pibe. A ver, esta investigación de Rolando Graña creo que abre un abanico bastante grande y por supuesto lo vamos a evaluar con mi abogado, con Claudio, pero seguramente seremos querellantes en la causa. Audios en donde queda grabado cómo es que les pedían o cómo es que les informaban a los agentes de la AFI que el pabellón de Ezeiza, donde estaban los mal llamados presos K, estaba alambrado. Lo que hay acá además es una cantidad de prueba enorme y de seguimiento, no solamente de escuchas ilegales, sino de filmaciones, fundamentalmente también a periodistas, a su gremio. Tan nerviosos se pusieron. Era para tanto. Por suerte, uno de los dos jueces que allanó mis oficinas me llamó y me dijo que bueno, que no era para tanto, que no estaba en riesgo la libertad de expresión y que podía seguir contando lo que quisiera. Así que voy a seguir contando lo que quiera y lo que tenga. Y tengo más para esta noche porque van a haber nuevos espiados en ambos bandos. Van a haber espiados en el bando del PRO, como los maiques. Los maiques son una institución en el PRO y son buena parte de los que operaban judicialmente. De hecho, uno de los maiques acaba de ser denunciado por Ana Figueroa, una jueza de casación, como que la había ido a apretar para que fallara en aquella causa del memorándum con Irán. Bueno, a los maiques también los estaban investigando. ¿Por qué? Ahora se los voy a contar. Ustedes lo van a escuchar de boca de este muchacho que se hizo famoso gracias a una conversación que le grabaron sus propios agentes, que es Alan Ruiz, el jefe del grupo de operaciones especiales de la AFI. Pero digo, tan nerviosos se pusieron. Imagínense el absurdo, ¿no? Que, a ver, por si no queda claro, nosotros los periodistas no somos acusados en esta historia. En mi caso particular, yo no soy un acusado en esta causa. Lo de usos y costumbres es que cuando nosotros conseguimos algo que le interesa a un juzgado se comunica con nosotros, nos llama, nos dice, che, ¿me podés pasar este material porque es importante? Nos mandan 11 muchachos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con 2 órdenes judiciales, porque eran 2 los jueces que me allanaron. Acá tengo las órdenes, y una de las órdenes dice textualmente, para que vean que era amistosa, esto era buena onda. ¿Cómo sería si era mala onda? A fin de hacerles saber a mí que en el plazo de 1 hora, a partir de la entrega del presente oficio, debe entregarle al personal de la Unidad Operacional de Control de Narcotráfico y Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el material con el bruto, todo lo que nosotros habíamos sacado el domingo pasado en GPS. Y si pasaba la hora y yo no estaba, digan que vivo cerca. Vine y le dije, acá está, ustedes están buscando esto, es un pendrive, aquí tienen todo el material. ¿Qué iban a hacer? ¿Me iban a tirar abajo la puerta de la oficina? Acá es donde se pierde de vista, ¿no? Nosotros los periodistas somos los que contamos las cosas. No somos los que cometemos los delitos, no somos los que fraguamos órdenes para darle cobertura al AFI, no somos los que manipulamos las causas. Nosotros somos unos pelotudos que en definitiva contamos las cosas, no enloquezcamos.
Están todos tan delirantes, porque una de las órdenes la firma el juez federal Villena, la otra la firma otro juez, también de Loma de Zamora, el juez Juan Pablo Auge, que da la casualidad que vive pared de por medio de la casa de mi ex. Entonces, me ve ir todos los fines de semana a buscar a la nena, no le costaba nada, tocar timbre, pedirle el teléfono a mi ex, y yo le mandaba el material. Innecesario. Se supone que 11 policías en estos tiempos de coronavirus y tantas cosas para hacer, que mandar 11 personas en 2 camionetas a buscar esto, no es necesario. Pero bueno, ya que estaban tan nerviosos, ya que estaban todos tan nerviosos, y qué sé yo, pueden seguir poniéndose nerviosos porque les vamos a seguir contando algunas cosas. Este es el momento del allanamiento, que está la gente de la policía aeroportuaria, que tienen. ¿Qué pasó además? Lo primero que se desencadenó a partir de la difusión de esa larga conversación, ese sincericidio que cometió Alan Ruiz con sus subordinados, y que sus subordinados le grabaron en diciembre de 2018 y que lo tenían de resguardo porque veían venir que ese muchacho les iba a pedir cosas que eran ilegales y lo querían tener como backup. Este es Alan Ruiz, aquí lo tienen, ¿sí? Lo quería tener como resguardo y finalmente funcionó como un resguardo. Ahora, estos agentes, de hecho, hoy uno de ellos se presentó en Comodoro Pi y otro se presentó en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Inteligencia a declarar cómo funcionaban las operaciones especiales que comandaba Alan Ruiz en la AFI de los tiempos de Mauricio Macri. La otra consecuencia es que se definió el gobierno para intervenir el Servicio Penitenciario Federal. ¿Por qué? Porque a partir de la investigación se descubrió que esa palabra que se popularizó gracias a este señor, que es alambrar, que habían alambrado las celdas donde estaban los presos K, todo eso se popularizó y entonces decidieron, ya habían allanado el servicio penitenciario, sobre todo la parte de inteligencia, habían puesto en el freezer a buena parte de la cúpula del servicio penitenciario. Bueno, intervinieron, los echaron a todos, nombraron a Laura Garrigós de Rébori, una ex jueza, a cargo del servicio penitenciario, y entonces se definieron por intervenir. Allanaron esta semana el penal de Ezeiza, buscando las famosas pruebas de los micrófonos, pero también llamó la atención, y acá vienen, presten la atención a la otra parte de lo que les voy a contar. Allanaron también la cárcel de Melchor Romero. Y yo dije, ¿por qué allanan la cárcel de Melchor Romero si Melchor Romero es el servicio penitenciario bonaerense y los presos K estaban en el servicio penitenciario federal? Acá viene lo bueno. Esto es Melchor Romero. Bueno, esto fue un motín que hubo durante los días de coronavirus. ¿Qué pasó? Y ahí viene otra vez la cuestión de Alan Ruiz. Alan Ruiz trabajaba, este muchacho, trabajaba con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, recuerden, ya de los tiempos de la Alianza, odiaba a los Moyano, en especial a papá Hugo Moyano. Lo odiaba, se habían discutido, se habían insultado en un programa de Mariano Grondona, lo detestaba. Bueno, Alan Ruiz, dicen los propios agentes de la AFI, había sido uno de los que desde el ministerio de Patricia Bullrich había hecho algunas picardías contra los Moyano, tales como a negociar la difusión de un audio de una empresa transportista que criticaba a los Moyano. Bueno, lo cierto es que como desde el ministerio de Patricia Bullrich no podía operar mucho contra los Moyano y el gobierno de Macri ya había visto que le daba buen resultado meter presos a sindicalistas, había metido preso al Pata Medina, habían metido preso a Marcelo Balcedo, entonces querían ir contra los Moyano para meterlo preso y mostrarlo como que hacían caer a otro representante de la mafia sindical. ¿Qué hicieron? Lo agarraron a Alan Ruiz y lo mandaron a la AFI. Ahí es donde nace este grupo de operaciones especiales. El acuerdo, según cuentan los agentes de la AFI, y esto ya lo contaron en sede judicial, se hizo con Gustavo Arribas, con Silvia Bagdalani y con Patricia Bullrich para empoderar a este muchacho Alan Ruiz en ese lugar. Se armó una mesa de gente para meter presos a los Moyanos, en la cual estaba Darío Biorsi, que es otro de los muchachos de la AFI, y por supuesto Alan Ruiz. Lo divertido porque yo soy una persona de humor negro, ¿no? Es que ya habían preparado la celda para los Moyano. ¿Dónde? En el penal de Melchor Romero. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué en la cárcel del servicio penitenciario bonaerense? Porque la causa contra los Moyano era una causa que tramitaba en la justicia provincial, tramitaba en el juzgado de Lomas de Zamora. Entonces tenía que ir necesariamente a una cárcel del servicio penitenciario bonaerense. Pero la AFI no tenía jurisdicción, o sea, era más fácil negociar con el Servicio Penitenciario Federal que con el bonaerense. Sin embargo, Alan Ruiz era un hombre de recursos, ¿sí?
¿Y qué pasó? Tenía contacto con un señor que se llama Juan José Barich. Juan José Barich era en aquel momento, acá lo tienen, subsecretario de Política Penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde lo conocía Alan Ruiz y tenía confianza? Porque este hombre había sido fiscal federal en La Pampa, y recuerden que Alan Ruiz fue funcionario fue secretario de Seguridad en alguna de las gestiones del gobierno de La Pampa. Entonces de ahí se conocían. Vía Barich, dicen los agentes de la AFI, es que logró que se cablearan, que le pusieran micrófonos, ¿sí?, en la celda que estaba destinada a Hugo y a Pablo Moyano en la cárcel de Melchor Romero. Por eso allanaron esta semana la cárcel de Melchor Romero. Ahora bien, el problema, muchachos, fíjense cómo se empiezan a ramificar. Y después que no me digan que los jueces no tienen nada que ver con la AFI, que no conocen a nadie. Este señor, que era en el 2016 subsecretario de Política Penitenciaria, hoy es juez federal de Santa Rosa La Pampa. O sea que en algún momento a este señor también le van a ir a preguntar, escúcheme, ¿usted tuvo algo que ver con lo que pasó en Melchor Romero? Que habían puesto los micrófonos para escuchar a los moyanos una vez que los detuvieran. Como no los detuvieron, hay que ver si todavía esto es lo que fue a buscar la justicia. Si estaban o no los micrófonos puestos para escuchar a los moyanos. Pero Alan Ruiz, dicen los agentes de la AFI, lo negoció con este señor, ¿sí?, con Juan José Barich. Ahí tienen. ¿Qué pasa? Alan Ruiz también es el que mandó a investigar al Instituto Patria, el otro de los grandes temas, ¿sí? Pero ahora van a escuchar lo que yo puse al aire el domingo pasado, que es justamente esto. ¿De qué se trataba esto de alambrar una cárcel para escuchar a los presos? Lo primero que vamos a hacer es, él va a definir, tenemos definido con Cristian una unidad que sería o Ezeiza o Marcos Paz. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar, lo vamos a equipar todo y ahí vamos a meter todos los políticos. Edu, Juanpi querido, ¿qué haces, flaco? ¿Cómo andás? Estuve con Vero, ayer me abrió y hablé con el flaco Gioja. Están operando a full desde adentro, está operando mucho de vidrio, está operando el Corvo Larroque, ya lo visita siempre a Teche. Bueno, letras que están manejando ellos no pueden ver qué carajo hacen. Cristian tiene todo el movimiento donde se mueven, que son. En principio vamos a reunir toda la información de la visita, de campo, que se mueven. Yo ya vengo haciendo algo con Cristian, y venimos haciendo algo porque Andrea y Denise ya hicieron un listado de todos los políticos que están en Cana, todos los que están metidos en una causa, todos los que tienen que ver con un pedido que nos hizo Bonadío. Bueno, movido el ambiente, ¿no, Eduardo? Va a haber novedades, quédate tranquilo. Pero movido estamos esperando que venga Isidro. Operativo Puff. Operativo Puff. Puff, ¿sí? Buena director Nelly Puff. Y con eso empezamos a hacer todas las visitas. Y lo que tenemos que hacer es todo lo que son los lugares y después tenemos que ver qué políticos, quién vamos a meter con quién. Nosotros, desde el primer día que llegamos a la cárcel, sabíamos que había muchas cuestiones que eran permanentemente observadas. ¿Ustedes alguna vez entre los presos sospechaban que estaban cableados, o como dicen ellos, alambrados? Sospechábamos y se rumoreaba. A Medina, a Esteche, todas las líneas como la vamos a manejar. La idea es armarle todo preparado como para empezar a hacer información de algunos sectores que están complicados. Por ejemplo, hay chabones de la política que no los tenemos en la lista. Y bueno, la idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas. En ese lugar donde va a pasar la visita le vamos a meter un equipo técnico, ahí lo voy a meter a Johnny con el gordo, para que le hagan forencia de los celulares, todo que dejan ahí, para empezar a chocar información. Les daba la posibilidad de poder escuchar las conversaciones de los teléfonos que nos comunicaban con la familia y con los amigos. Esos mismos teléfonos son los que usábamos nosotros para comunicarnos con los apoderados, con los cuales teníamos que establecer permanentemente estrategias a efectos de sobrevivir cada una de las compañías. Ahí en el medio vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas, porque son los que van a operar políticamente contra. Pero supongamos que a
algunos de los que están mirando esto digan, pero ¿sabe qué? A los kirchneristas ni justicia, a los sindicalistas como Moyano ni justicia, hay que espiarlos y me chupa un huevo si es legal o es ilegal, eran tipos peligrosos y había que hacer de todo contra ellos para que no jodieran más. Supongamos. Pero, ¿y qué pasaba con los propios? ¿Por qué espiaban a los propios? Esto es otro de los enigmas que nadie entiende. ¿Cómo la AFI macrista logró poner bajo un mismo paraguas a Cristina Fernández de Kirchner, a Horacio Rodríguez Larreta y a este señor, a Diego Santilli, a quien apodaban el pibe? Objetivo pibe se llama el informe. Aquí está, toda la foto que le sacaron a Santilli. Ahí está. Vean todas las fotos que le sacaron a Diego Santilli. ¿Para qué? No se entiende. La escucha, la grabación de Alan Ruiz, esta, donde habla, dice al que lo van a hacer mierda a Santilli porque el uno le bajó el pulgar, es de diciembre de 2018. Y acá yo tengo el informe de Objetivo Pibe, y es del 16 de agosto de 2018. O sea que durante 8 meses siguieron buscándolo. Y lo siguieron buscando, o sea, no se les había pasado el rencor con Santilli. ¿Por qué lo querían buscar a Santilli? Misterio. Hay una parte de la escucha de Alan Ruiz que dice que cuenta cosas incomprobables sobre Santilli. Ya están en la justicia. Santilli también se va a presentar como particular damnificado. Pero Santilli no era el único. Madera, Llave. ¿Quiénes eran Madera y Llave? 2 de los aliados del gobierno. 2 de los aliados formales, 2 tipos con poder institucional. Nicolás Massot era Madera. A Nicolás Massot le llamaban Madera. A Emilio Monzó le llamaban Llave. Y acá tengo, a ver si podemos verlo, los paños, el fragmento del informe. 14 de mayo de 2018. Acá está. Este es Nicolás Massot, me parece. Acá de tan cerca no lo distingo. Pero bueno, acá tengo el 14 de mayo de 2018, asunto objetivos. Y bajo un mismo informe ponían a Madera y a Llave. Acá está. Acá está. Madera, asunto objetivo. Espera que se me escapa. Asunto objetivos. Madera, Llave, Durazno y Ramona. Ahora les voy a contar quiénes son Durazno y Ramona, porque estos 2 son del PRO. Madera era, ya les dije, Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados del PRO. Llave era Emilio Monzó, a quien lo seguían incluso hasta cuando entraba en casa de gobierno. No es que lo encontraron a Monzó reuniéndose con un narcotraficante, lo encontraron saliendo de la casa, yendo a diputados, entrando a casa de gobierno con un auto de la Policía Federal. Esto es todo lo que encontraron de él. De Massot lo mismo, saliendo de la casa, yendo a la Cámara de Diputados. Boludeces. Pero bueno, los estaban espiando. ¿Por qué los estaban espiando? Misterio. Nadie lo logra entender, pero seguramente Nicolás Massot y Emilio Monzó van a poder declararse particular damnificados y algún día le preguntarán a Silvia Magdalani, que era una de las que manejaba la AFI, manejaba a Alan Ruiz, o a Gustavo Arribas, que era el hombre de confianza de Mauricio Macri. ¿Quién les pidió que lo siguieran? ¿Quién les pidió que siguieran a un tipo que estaba en la línea directa de sucesión presidencial como Massot? ¿Para qué? ¿Qué desconfiaban? Pero no solo, digo, para seguir con el espectro del PRO, ahora les voy a contar muy divertida la historia de Durazno y Ramona. Escuchen qué decían de los Maíques. Los Maíques son una familia de puro PRO, digamos, papá Maíques y los 3 hijitos Maíques. Del que hablan es de Juan Bautista Maíques, que hoy es nada más y nada menos que el fiscal general de la ciudad. Escuchen a Alan Ruiz. Bueno, al otro que le van a hacer fijas a Maíques. Maíques está recontra aprendido con todas, es intocable, porque el padre Maíques padre es el que maneja la provincia de Buenos Aires, toda la parte de la justicia. A Vidal. Maíques hijo está a cargo de lo que es la embajada de Uruguay cuando vino el Gordo Montenegro. El otro hijo del medio, Juan Bautista, es el jefe de gabinete de Garabano, y el más chico es el secretario de Asuntos Penitenciarios de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario Federal. Están todos recontraprendidos. Hay muchos que se están armando su propia quinta. Este Maíques es otro de los objetivos. Todavía ya me adelantaron en una reunión, no me dijeron cuándo, ni se vayan viendo. Ahí nosotros abrimos el caño, abrimos la conexión, tenemos una persona que está ahí,
que está trabajando en todo lo que es la unidad de investigación financiera, por el tema de, sí, por el tema del movimiento de guita y lo que están sacando. Apuntan a Máiquez, no sé por qué, pero lo tienen ahí. Lo que pasa es que Máiquez, boludo, los Máiquez son los jugadores de toda la cancha, boludo. O sea, es como, ¿cómo lo bajás? Te van a cambiar técnico, que siempre no, me lo bajás en pedo. Ponete, boludo. Y tenés que tener un boludo importante y el equipo se baja solo. A ver, más allá de la gravedad, digamos, decir, bueno, perseguir todo el tiempo a los propios aliados, pero ahora vamos a volver a eso. Pero algún concepto que queda de lo que tal vez queda claro del funcionamiento, de para qué seguían a los propios. Dice, si tenés algo importante, el tipo se baja solo. Esto es algo de lo que se empieza a hablar mucho en los ambientes del PRO. Es decir, ¿cómo? Tenían algo de tal o cual dirigente y lo obligaban a hacer cosas. Algunos dicen que hay que ver en estos informes de inteligencia el motivo por el cual ni Horacio Rodríguez Larreta ni María Eugenia Vidal desdoblaron las elecciones. Recuerden que Vidal tenía alguna esperanza de hacerle partido a Kicillof si desdoblaba las elecciones. Sin embargo, no lo hizo y se enterró en la derrota con Macri y fue la dirigente que peor paliza se comió a manos del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Algo para pensarlo. Esto es lo que están discutiendo los propios dirigentes del PRO. Entonces, pero también en el caso de los Máiquez se ve, en esa frase que dice Alan Ruiz, dice, bueno, tenemos un tipo en la UIF, o sea, la CIDE tenía un tipo en la Unidad de Investigación Financiera, dicho sea de paso. Recuerden que durante todos estos años la UIF nunca encontró un reporte de operación sospechosa que tuviera que ver con el narcotráfico. Todos los reportes de operaciones sospechosas tenían que ver con los kirchneristas, con el pasado. De narcos, nada. Los bancos argentinos eran maravillosos, claro, porque ahí estaban los tipos del HSBC, que era un banco que le encantaba lavar plata y tenía varias multas en Estados Unidos por haber lavado plata. Fíjense cómo cambiaron las cosas. En cambio, en la UIF tenían gente para espiar a los propios. Ahí lo que dice Alan Ruiz es que van a hablar con un muchacho de la UIF para que entre a los datos financieros para ver si veían algún movimiento de plata. Con los movimientos de plata, ¿qué era lo que hacían? Si veían un movimiento de plata sospechoso, les daba para abrir una causa o por enriquecimiento ilícito contra cualquier funcionario o por lavado de dinero. Recuerden lo que nosotros decíamos en los tiempos del macrismo, que una causa por lavado de dinero no se le negaba a nadie, porque después con la doctrina Irursum, con una causa de lavado de dinero y doctrina Irursum, podían meter preso a cualquiera. No metían presos a los propios, pero una causa de lavado de dinero, unos papeles de lavado de dinero, podían apretar a cualquier dirigente político aliado para que hiciera lo que fuera, y esto es lo que iba a pasar con Juan Bautista Máiquez, que da a entender que era el que había caído en desgracia y la AFI lo empezaba a investigar. Juan Bautista Máiquez hoy es el fiscal de la ciudad, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, un hombre del PRO, no estamos hablando de un kirchnerista redomado, es un hombre del PRO. Y había caído en desgracia y lo habían empezado a caminar, estaban buscando qué le podían encontrar. En este momento era el número 2 del Ministerio de Justicia, donde estaba Germán Garabano. O sea, no se sabe, Garabano desconfiaría de él. Andás a ver, lo cierto es que a Máiquez lo estaban caminando. Pero esto para los muchachos del PRO. Ahora van a ver un caso escandaloso de espionaje con un nombre gracioso, si se quiere, por lo menos para los que recordamos de qué se trataba esta historieta. Vamos a volver a Durazno y a Ramona. ¿Quiénes son Durazno y Ramona? Durazno y Ramona son Luis Barrionuevo y Graciela Camaño. Luis Barrionuevo y Graciela Camaño. Luis Barrionuevo, sindicalista gastronómico, legendario sindicalista de los tiempos del menemismo, hiper famoso. Y Graciela Camaño, una diputada muy aguerrida, muy eficiente, a quien apodaron Ramona. ¿Por qué? Por aquella historieta. Esta es la casa, para que vean, ¿no?, que le estaban haciendo inteligencia, la casa y esta es Ramona. De Lino Palacio. Ramona de Lino Palacio, era una historieta de La Razón y la apodaron Ramona a Graciela Camaño. Más allá del chiste, la cuestión es grave, porque, es una diputada opositora, muy dura con el macrismo, que hizo intervenciones célebres en la Cámara de Diputados contra el gobierno de Mauricio Macri, y vean ahora qué le hicieron a Graciela Camaño. Yo recibí hoy a la mañana, no sé si algunos otros diputados habrán recibido, porque anda dando vuelta uno de esos chats a los que uno generalmente no le da crédito, ¿no? Porque dice, no puede ser cierto, son estas cosas, estas famosas fake news. Decía este chat, bajemos todos a las 11:15 para demostrar que sin nosotros no se sesiona en esta casa. Decía después,
¿cómo hacemos, ya que no vamos a ganar la votación, para quedarnos y sacar algo de rédito político de esta sesión? Bueno, entonces propongamos nuestros ejes de campaña, para que la Cámara hable de los ejes de campaña. Y puntualmente iba pasando uno por uno lo que menciona la diputada Camaño. Después decía que a las 12:30 se iban a ir a una conferencia de prensa. La verdad es que o tenemos un adivino entre la gente que anda dando vueltas por internet, o efectivamente se ha filtrado un chat. Porque les recuerdo que su presidente, que juró procesado por espía, y lo recuerdo porque veo que usted espía chats. Además, miente. Tenía razón Graciela Camaño. Ahora se ve a la distancia cómo funcionaban estas cosas. ¿Se acuerdan del famoso chat de Marcos Peña, con el cual Marcos Peña y Durán Barba le daban instrucciones sobre lo que tenían que decir a los diputados y qué argumentos tenían que defender y esas cosas? Bueno, circulaban por esos chats estos correos pinchados a Graciela Camaño, que ahora se sabe que la apodaban Ramona porque la estaban siguiendo. ¿Era eso? Bueno, acá hay una prueba cerrada, de cómo espiaron a Graciela Camaño, una diputada muy dura, que no era kirchnerista, que era del Frente Renovador. Ahí ustedes la veían en la Cámara sentada al lado de Sergio Massa, una diputada muy dura contra el macrismo, que hizo intervenciones muy recordadas en su momento, que finalmente no se alió al Frente de Todos, que después quedó, ahora fue reelecta diputada por el espacio de Roberto Labaña. ¿Y cómo la espiaron? Ella misma se da cuenta que estaban leyendo un chat, que eso que decía la diputada Los Penato, del PRO, que también deberá ir a explicar de dónde salió ese chat supuesto. Bueno, no era un chat, era un correo electrónico que le habían pinchado a Graciela Camaño. Este era el nivel del espionaje que hacía la AFI de Macri, que lo disfrazaban, después lo presentaban de chat, de filtraciones, de cosas. Me contó un pajarito, periodista que decían que les habían entregado un CD cuando estaban corriendo en Palermo. Era todo esto de la AFI. Ahora, incluso se está investigando si una de las amicus curiae que iba a fogonear las causas a Comodoro Pi no tenía contacto con los agentes de la AFI. Esto fue lo que le dijeron a Cristina cuando Cristina fue a ver al juez Villena. Pero entre los espiados, por si faltaban poco, ahora uno empieza a ver que la AFI en verdad trabajaba para muchas ventanillas adentro del gobierno. Trabajaba también para el gobierno de Vidal. Vean esto. A ver, acá vamos a ver a los Lugano 1 y 2. Acá tenemos a Ramona. Ahora vamos a pasar a Lugano 1 y 2. No son los edificios de la zona de Lugano, sino que son los Lugones. ¿Quiénes son los Lugones? Monseñor Jorge Lugones, obispo, nombre de obispo de la Pastoral Social, un hombre muy cercano al Papa Francisco. Luis Lugones, a quien apodaban Lugano 2. Luis Lugones es hoy por hoy el presidente del Partido Justicialista de La Plata. Ambos Lugones son los tíos de Pablo Bruera, que fue intendente de La Plata hasta el año 2015. Ambos Lugones los estaban investigando. Se estaban investigando, como siempre, buscando los movimientos de plata, los viajes, a ver si a través de los movimientos de plata, los viajes, las propiedades, podían demostrar que había lavado de dinero, que había enriquecimiento ilícito, le podían encontrar alguna mugre. ¿Por qué? Porque Luis Lugones tuvo la peregrina idea de recordarle a la hadabuena Vidal que no alcanzaba, como decía Vidal, que había que estar con la gente al lado del sufrimiento, sino que también había que hacer algo para que bajara el hambre en la provincia de Buenos Aires. Este fue el momento. Pero me parece que falta el sentir, la sensibilidad social que necesitamos. Este fue un recordado momento en el cual en Mar del Plata el obispo Lugones le enrostró a Vidal, la criticó a Vidal en público diciendo, bueno, que no hacía falta estar y declamar que se estaba al lado de la gente, que había que hacer algo porque ya estaba empezando a sentirse el hambre. ¿Cómo le respondieron? Lo mandaron a investigar. Mandaron a investigar al obispo Lugones, a su hermano y al sobrino Pablo Bruera a ver si encontraban algún esquema que pudieran denunciar por enriquecimiento ilícito. El detalle es que, ¿por qué les pregunto si era Vidal? Es que ya el juez Villena, el juez federal de Loma de Zamora, que lleva buena parte de esta investigación, ya sabe
que los expedientes que pasaban por los agentes de la AFI, que elaboraban los agentes de la AFI sobre Lugano 1 y Lugano 2, terminaban en el escritorio de un funcionario que se llamaba Alex Campbell. ¿Quién era Alex Campbell? Aquí lo tienen. Fue durante el gobierno de Vidal el subsecretario de Asuntos Municipales, tengo entendido. Fue candidato del PRO en San Fernando, se integró al gabinete de Vidal, fue subsecretario de Asuntos Municipales y hoy por hoy es diputado de la provincia de Buenos Aires. En la causa de Villena figura como recibiendo los informes que mandaba la AFI. Detalle interesante. Pero fíjense cómo funcionaba. Si alguien criticaba a alguien del PRO, lo mandaban a investigar a ver si le podían tirar algo para que se fuera a callar. Así funcionaba. Y ahora vamos a pasar a otro de estos grandes quilombos que se destapó con esta olla de basura de la AFI de los tiempos de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que pasó en el Instituto Patria? Porque acá el conflicto es mucho más grande de lo que parece, porque bueno, investigar al Instituto Patria estaba cantado que iban a hacer la inteligencia, iban a hacer el espionaje al Instituto Patria. El problema es que la gente del Patria se avivó, judicializó la cuestión y hubo después un juez federal, que es casualmente el que ahora está investigando la AFI, que firmó una orden para proteger y decir que al Instituto Patria no lo estaban espiando, sino que estaban haciendo una tarea de inteligencia por otra causa. Pero ahora se sabe, porque lo dice el propio Alan Ruiz, el jefe de operaciones especiales de la AFI, tan bocón él, este muchacho, que el que firmó las operaciones para hacer zafarlo del Instituto Patria fue un juez, pero que ellos estaban investigando al Instituto Patria. Es más, el espionaje sobre el Instituto Patria fue uno de los motivos de pelea entre los agentes que trabajaban con Alan Ruiz, que dijeron, no, nosotros no vamos a ir a investigar al Instituto Patria porque vamos a terminar presos. Hubo agentes que no quisieron ir, mandaron a otros, y esos fueron los que quedaron inmortalizados. No tienen en cuenta la parte administrativa, la parte interna. Nosotros tenemos a veces mucho quilombo porque cualquier operación que hacemos, con el enano Estefano, hacemos una cobertura judicial con algún juzgado. Nos da tarea de lo que sea, como para eventualmente lo metemos en un escrito, en dos líneas, ¿ves? Que ya están trabajando en un caso para que no pase quilombo. Lo metes administrativamente, queda colgado, no queda prolijo y puede traer un quilombo porque 2x3 pasa que cita la bicameral con quilombo, ¿viste? Entonces ahí es donde hay que prolijarla. Y eso Silvia no sabe, y Silvia dale, y Martín se vuelve loco. Tras cartón, lo que son servicios del exterior, le piden tareas, que son tareas de inteligencia, que las puede hacer el servicio de inteligencia acá propio, y cuando se encuentran con que tenés un quilombo con algún empresario, con alguien, tienen cobertura. ¿Y qué cobertura tenés? Es una tarea de servicios exteriores, aparte, es una tarea que la ordena cosa. Ahora el tema es, ¿cómo lo ordenás para que la orden no sea de 8, de 5, por si sale algo mal? Y ahí no te queda otra que ordenarla por una instancia judicial, para que eventualmente están trabajando con un jugado. Como la metimos así, metimos la de cosas, la del coche de Tomás. Es una denuncia de que se detectaron a servicios de inteligencia vigilando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El comunicado difundido desde el entorno de la expresidenta dijo que en el día de hoy, al mediodía, se pudo corroborar como 3 agentes de inteligencia de la AFI se encontraban realizando una guardia a metros del Instituto Patria, que es donde tiene sus oficinas la senadora. Esta tarea de inteligencia, según sostienen, estaría presente en el lugar del 3 de agosto. Los 3 agentes masculinos fueron reconocidos en una actitud sospechosa dentro de un automóvil marca Volkswagen Voyage. Según este comunicado, lo primero que pensaron, que los atemorizó, es que fueran ladrones, y cuando se llamó a la agente de policía de la calle que contactó con la policía, se informó que pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia. O sea, lo metimos así en una causa, Vilera nos armó todo un coso, hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas, y metimos varias tareas juntas y se mezcló entre todas. Y a la mierda, y ahí salió sobre el segmento 2. Enseguida volvemos con toda esta saga de los espías de la AFI, lo que está pasando en los juzgados federales, pero ahora vamos a una información urgente. Como ustedes saben, hoy tembló la política porque Martín Insaurralde dio positivo de coronavirus. Había estado reunido con Daniel Arroyo y Daniel Arroyo acaba de sacar este tuit. Para tranquilidad también de Alberto Fernández. Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo COVID-19
que indica el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estas horas. Mucha fuerza, querido Martín Insaurralde, dice Daniel Arroyo. Le hicieron un hisopado express. Calculo, no sé, yo pensé que tardaba más, doctor. ¿Tarda más el hisopado? Tarda 24 horas. El nuevo hisopado le hicieron en NeoKit. Fue lo que le hicieron. Se resume en las primeras 2 horas. Lo que pasa es que no solamente el presidente iba a estar complicado, iba a estar el presidente, el ministro de Salud, iban a ser varios funcionarios de primera línea que iban a estar complicados, estuvieron reunidos con Daniel Arroyo. No, viajaron a La Rioja. Arroyo, a ver, la secuencia completa es la siguiente, por si ustedes se perdieron este folletín del día. Martín Insaurralde da positivo coronavirus y entonces ahí se abren 2 ramas, una rama farandulera porque está casado con Jessica Sirio, que trabaja y conduce un programa en Telefe, y otra rama política porque Insaurralde había estado reunido con Daniel Arroyo firmando una serie de convenios, de esos que firman los ministros con los intendentes. Había un video de esto y se los veía ambos con barbijo, pero las reuniones ya se sabe que muchas veces la gente se hincha el huevo del barbijo, se lo saca. ¿Qué había pasado? Podía estar Arroyo contagiado. Arroyo se subió al avión con el presidente Alberto Fernández, viajaron a La Rioja, estuvieron ahí en una charla con el gobernador de La Rioja. Podía haberlo contagiado el propio presidente. Hay un momento, quedó también grabado en otro video, cómo se saludan Arroyo y el presidente sin barbijo, y entonces todo el mundo se puso a temblar. Ahora es que, aquí tienen, Arroyo dice que no tiene coronavirus, el presidente tuvo que suspender su viaje a Catamarca, grabó un video, le pidió disculpas a los catamarqueños, pero tampoco daba como para que en la única provincia que está sin caso de coronavirus cayera una delegación presidencial con un ministro sospechado de tener coronavirus. En fin, un quilombo importante. Lo cierto es que ahora el ministro de Salud, Daniel Arroyo, dice que no tiene coronavirus. No le tiene que hacer otro hisopado, no tiene que esperar, nada. No, igual va a seguir, lo que dice en el tuit es que va a seguir con el protocolo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de cuarentena. Él tiene que aislarse, tiene que mantenerse aislado por la aparición de los síntomas, porque puede dar una muestra, te puede dar negativo. Tiene que estar aislado durante 14 días para ver si alguna otra muestra le llega a dar positivo o empieza con los síntomas. Y dígame, doctor, ¿habría que hisopar al presidente? Y si tuvo contacto estrecho, creo que sí. La cadena epidemiológica dice eso. El presidente se debería hisopar. No estuvo con Insaurralde, estuvo con Arroyo. Arroyo de negativo. Sí, pero puede ser que dé negativo y que por eso tiene que cumplir el aislamiento él. ¿Me entendés? Porque puede dar negativo, pero en una segunda oportunidad. ¿Tendría que aislarse el presidente? Y el presidente, si estuvo en contacto estrecho, sí. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que el barbijo no te cambia la situación. Solamente lo que te protege el barbijo es de la exposición tuya si vos tuviste síntomas, o sea, si vos tenés coronavirus, de emanar las partículas que tengan el bicho. ¿Sí? Pero disminuye las probabilidades, pero no las disminuye al 100%. Cierta probabilidad. Y no te olvides que el presidente es una paciente de riesgo. Tiene enfermedad respiratoria. Por eso estuvo internado también a principios de año, no sé si te acordás. Bueno, recién yo les mostraba lo que pasó en el Instituto Patria. Enseguida vamos a estar atentos también a ver si pasa algo con Martín Insaurralde, que está internado, dicho sea de paso, en el hospital de Lavallol, Loma de Zamora. Ahí se hizo el análisis, le estaban haciendo estudios a ver si tenía algo más que fiebre. Lo estaban siguiendo de cerca a Martín Insaurralde. Dicho sea de paso, Insaurralde fue paciente oncológico. ¿Esto lo puede predisponer de alguna manera? ¿Es paciente de riesgo o no? Claro, es un paciente que él de hecho estuvo cursando un tratamiento por cáncer de próstata, creo que en el año 2014, del cual está... testículo. Extirparon un testículo, pero él quedó totalmente curado de ahí. Bueno, está dado de alta, pero igualmente es un paciente de riesgo. Sigue con las características de un paciente oncológico de por vida. Sí, claro, sí. Más allá de que te curás, tenés ciertas cuestiones que te disminuyen la capacidad de tu sistema inmunológico. Bueno, les estaba contando el dilema que hay ahora en la justicia con lo que pasó en el Instituto Patria. Instituto Patria, ustedes veían, Alan Ruiz admite que mandaron a espiar el Instituto Patria. Hubo la gente del kirchnerismo, se avivó que había un auto del de AFI espiando el Instituto Patria. Esto llegó en su momento a la Comisión de Inteligencia que, entre paréntesis, estaba presidida por el senador Marino, al cual también lo tenían entre ceja y ceja, y todo indica que algo tuvo que ver la AFI con esa denuncia de abuso sexual, de la cual el senador Marino terminó sobreseído. Pero eso es otro tema. Cuando van a la comisión bicameral, lo que dicen Arribas y Magdalani, el señor 5 y la señora 8 de la AFI, dicen: era una orden judicial, nosotros no estamos espiando al Patria, estábamos haciendo otras tareas. Vean lo que dijo el abogado de Cristina, que el lunes Cristina fue
al juzgado de Loma de Zamora y le presentaron las pruebas. Esto dijo Carlos Beraldi, el abogado de Cristina, sobre el espionaje en el Instituto Patria. Escúchenlo. Hoy nos enteramos, frente al juez, que el procedimiento de espionaje que se hizo en el Instituto Patria nunca había estado blanqueado por ninguna orden judicial. Decían que el juez Villena había dado una orden para hacer determinados seguimientos. Era falso. Y con una orden falsa consiguieron un sobreseimiento. En otro juzgado se presentaron donde supuestamente los estaban investigando a Rivas y Magdalani por esta operatoria clandestina en el Instituto Patria. Ellos llevaron un papel diciendo que los había autorizado Villena y Villena no los había autorizado. Entonces la versión del juez Villena es que él no mandó a investigar el Instituto Patria, que presentaron una orden falsa. Esa causa se investigaba en el juzgado número 8, acá en Comodoro Pi, el juzgado de Martínez y Giorgi. Ahora vean esto, porque acá hay alguien miente. Esto, muchachos, es como estar embarazado. O se está embarazado o no se está embarazado. O alguien mandó a hacer la cobertura para que el auto de la AFI pudiera espiar el Instituto Patria, o no mandó a hacer la cobertura. Esto, presten atención a esto. Porque a Beraldi, el juez Villena, evidentemente le dijo que era una orden falsa. Esto es el juzgado federal, acá está, una orden del juzgado federal número 8, que dice: para dejar constancia que en la fecha se entabló comunicación telefónica con el juzgado nacional número 2 de Loma de Zamora, interinamente a cargo del juez Federico Villena, y se habló con el secretario de Asuntos Aeroportuarios y Criminalidad Económica, Sebastián Garber, que informó que efectivamente tramita en dicha judicatura, ¿sí? Y por eso se le dio oportuna intervención a la Agencia Federal de Inteligencia. Entonces acá es el drama, qué sé yo, el dilema, no drama, no es tampoco, el dilema que ahora tiene el gobierno o el kirchnerismo, el oficialismo, que el juez que está investigando la AFI y que está dispuesto, por lo visto, el juez Villena, a avanzar en la investigación contra la AFI porque ha concentrado buena parte de la investigación, es el mismo juez que aparece, al menos en este escrito, ¿sí? Un escrito del juez en la causa de Di Giorgi, aparece siendo el que le dio la cobertura para que pusieran el auto en la AFI. Es lo que dice, el muchacho de operaciones especiales de la AFI, y es lo que dice también este escrito. Entonces acá hay alguien que miente. Villena dice que la orden era falsa, pero dicen que hablaron con un secretario de su juzgado llamado Sebastián Garber. Supongo que alguien lo citará a declarar, pero qué sé yo. La justicia es muy rara, y sobre todo cuando se mezcla con la política, y sobre todo cuando se mezcla con los servicios de inteligencia. Pero cuando suceden estas cosas así, yo le pregunto al doctor Ubeira, ¿me ayuda a entender? Y es difícil, la verdad que sí. Primero de todo, eso que está ahí, yo tengo una información más o menos ratificada que en el Lex 100 no figura. ¿Qué es el Lex 100? El Lex 100 es el sistema de carga que tenemos en tribunales sobre los escritos que están documentados dentro del expediente. Bueno, le deberán preguntar al juez Di Giorgi si figura o no figura. Seguramente. Es sencillo, ¿no? Vas a saber, ¿no? Son esas cosas que pasan, ¿no? Sí. Ahora bien, raras. ¿te asombra lo de la AFI? No, yo tengo una opinión fundada desde hace mucho tiempo. En primer lugar, quisiera defenderlo a Macri, diciendo que aquel tipo que ha sido sujeto a un secuestro generalmente queda paranoico. Entonces, seguramente lo que le debe haber pasado... ¿Eso es una cuestión psicológica? Claro, por supuesto que sí. Y de hecho, Macri durante muchos años, su padre y él no tenían otras custodias que no eran funcionarios del FBI acá en la República Argentina. Entonces, seguramente lo que le debe pasar es que se ha transformado en un psicótico peligroso y, naturalmente, obviamente la preocupación... Bueno, pero es lo que votaron los argentinos, ¿no? O sea, claramente, sí. ¿No? Pero no era que los argentinos fueron desavisados. O sea, los argentinos votaron un psicótico que ya había sido procesado por actividades... Y que estuvo procesado hasta 10 días antes de asumir. Muy bien. Entonces el psicótico era cantado. Ahora, dicho esto, el psicótico naturalmente tiene dos tendencias. Una hacia el adversario. Y la segunda, naturalmente, que lo que más le preocupa son los propios. Sobre todo los que están en los negocios. Entonces no me llama la atención que lo tenga pinchado a Larreta, que lo tenga investigado a Santilli, a los Maíques, a todos Monzó, los que... A Monzó eran tipo de su, bueno, pero Monzó de su alianza. Sí, pero eso no tiene nada que ver, porque el psicótico no te distingue entre propios y ajenos. Ellos lo que ven son emboscados en todos los lugares.
O sea, nosotros no elegimos un presidente racional. Pues si hubiéramos elegido un presidente racional, claramente cuando se murió su padre, el padre no se había terminado de enfriar en el cajón y dijo que el padre era un delincuente. Se lo dijo a Majul en un programa, creo que de esta señal. Entonces, no sé qué nos sorprende. A mí me sorprende que la gente se sorprenda, ¿no? Esto es lo que realmente me llama la atención. Y con respecto al tema de la AFI, la CIDE, yo, digamos, tengo el galardón de haber traído a la AFI a la causa AMIA, después de haber pagado $450.000 para dejar presos de por vida a un grupo de personas. Entonces la AFI, cuando el presidente... Bueno, el juicio AMIA 1 fue el primer juicio que se levanta el secreto sobre los agentes de inteligencia. Claro, pero lo que pasa es lo siguiente, cambiamos los personajes pero no cambiamos la matriz. ¿Y cómo se explica el vínculo de los jueces con la AFI? Porque fíjate, ahora el juez de La Pampa va a tener que ir a explicar si él fue el cableado en la cárcel de Melchor Romero para los Moyanos. Pero eso tiene que ver con una matriz que tiene que ver con la dictadura militar. En la dictadura militar, los servicios de inteligencia, digamos, desdoblaron su rol, que era investigar costa afuera para empezar a investigar costa adentro. Entonces no es que esta gente nace de los repollos o se baja de los árboles, sino que naturalmente han funcionado porque hay una legitimidad orgánica que está fuera de la ley. Por ejemplo, servicio penitenciario. Servicio penitenciario es el mejor servicio de inteligencia de la República Argentina. Sector 50 cableó a Tejeldín y le puso al fiscal Trucho a dormir con él para que le diera la info que le hacía falta de Tejeldín. El famoso fiscal Trucho que estuvo preso con Tejeldín antes de que viniera a correr a Merlo. Y lo tenían en un pabellón aparte. Y ellos le daban la información. De hecho, en el juicio de AMIA se ventiló el cableado dentro del Servicio Penitenciario Federal en la causa AMIA. Por supuesto, ilegal. Pero hombre, pero más ilegal que ninguno, porque cableaban cableaban para las conversaciones con los abogados. A ver, digo, para que... Esto que dice que dejaban los celulares para hacerles forencia. Yo tuve que pensar, tuve que escuchar varias veces la desgrabación, a ver qué era la forencia, hasta que le pregunté a alguien que me trató tonto, me dijo, forencia es un término que utilizan los policías para sacarle datos a un celular, con quién habló, con quién... Vamos a poner algo muy concreto, así para escandalizar un poco a la audiencia. Que no te guste. ¿No? Yo soy abogado de Oscar Tomás. Oscar Tomás estaba detenido en el pabellón de Devido, Milani, todos estos muchachos, iba a ver el Cuervo Larroque a... De los alambrados. Los alambrados. Muy bien. A Oscar Tomás le están por dar la libertad, una lucha a brazo partido en la Cámara. Cuando están por fijarle el monto de caución, Bonadío le abre una causa al hermano por lavado de dinero para que no le pueda dar bienes al hermano para poder satisfacer el monto de caución. Bonadío. Y la para dejarlo preso. 48 horas antes. Y hace el embargo de los bienes del hermano, le promueve una causa, se la saca de encima con 15 fojas y se la manda a Canicoba Corral. Nada más que para trabar cualquier tipo de posibilidad de embargo. O sea, la pregunta del millón. ¿De dónde salió el tema de la información? La información salió de las conversaciones que tenía yo con el preso en la cárcel. Escucharon a tu defendido le iba a pedir la garantía a su hermano y lo invocaron al hermano. ¡El hermano! Y tiene la causa y ahora yo, después de una lucha, la mandamos ahora al lugar de origen, a Misiones, para que el hermano tenga que explicar de dónde están los bienes. Y la causa la tramitó en 15 fojas y se declaró incompetente. Eso es solamente por información del Servicio Penitenciario Federal. Y porque estaban escuchando las conversaciones. Claro, lo que sea. A mí me trajeron un neumático. O sea, yo lo que me llama la atención, o por lo menos lo que me genera algún tipo de... es el asombro que les produce a... Obviamente que si yo fuera presidente lo estaría chupado a Luis Barrio Nuevo para ver en qué anda con el Cotino Silvia. O sea, esa es la lógica de ellos. Pero toda la vida fue así. Y el problema está, y digamos hago un poco de docencia, pequeña docencia,
es que para entrar a cualquier tipo de actividad oficial de gran importancia, y sobre todo en organismos que son verticales, como es Cancillería, el Ejército y es la AFI, vos tenés que tener cuadros que se inicien en una escuela donde vos... ¿Existe la escuela de inteligencia? Sí, pero la escuela de inteligencia no es para... La escuela de inteligencia es cuando vos estás ahí en el medio y te mandan a la escuela de inteligencia. No te ponen una escuela de inteligencia para que tu hijo, que tiene 20 años de edad, quiera entrar a la AFI. Entonces el chico tiene que ir a una escuela, formarse 3 años, 4 años, y después de ahí sale. Y lo vas a tener supervisado. En la Cancillería, el cónsul no hace lo que se le da la gana. Claro. Porque es una ley vertical en la cual los embajadores son los que mandan y los cónsules hacen lo que le mandan. Y el canciller ni piensa, dice tal cosa y se ejecuta en cualquier país del mundo. El AFI es un kiosco. Ahí lo tenés, en la conversación que acabas de pasar, dicen claramente, con el juez para tener cobertura. Porque no quieren repetir el error de Galeano con los 450.000. ¿Entendés? Entonces... ¿Pero qué hay que hacer con los jueces que daban cobertura pero para los jueces operaciones federales ilegales? los tienen chupados con sus negocios, con sus chicas, con todo, son rehenes de la AFI. Este es el problema que tenés con el tema de... O sea que los lo primero que jueces. hacen, investigan a los jueces, le conocen los trapitos sucios y lo tienen Y agarrado a los los huevos. fiscales pasa lo mismo. Doctor, perdón, pero y ahora que aparecen otros, los que aparecen siendo Villena, investigados... por ejemplo, pero yo me pregunté, el otro día pregunté qué suerte que Cristina pudo salir de lo de Villena, porque si hubiera pasado antes de la elección, pues se quedaba en cana. Pero ahora que se ve que han sido investigados varios del PRO también. Esto Sí. puede, ellos no sabían los del PRO, algunos sabían que esto existía y otros no. Pues está el propio jefe de gobierno de la ciudad. Digo, ¿esto va a traer una ruptura dentro de la línea del PRO o esto... A lo mejor pasa- ya lo sabían. Bueno, yo creo que ahí respondería con una cuestión freudiana, ¿no? Hay que matar al padre, ¿no? Porque la única forma de que vos crezcas en la vida es matar al padre. Entonces acá hay que liquidarlo a Macri, quiero decir políticamente hablando, ¿no? Pero quiero decir, hay una etapa en la cual ya ha terminado. Pero de todas formas, le quiero dar una mala noticia. O sea, si ustedes piensan que todo esto terminó, están muy equivocados, porque ahora lo que van a hacer es reciclarse. Está por llegar acá a la Argentina Bannon, de visita, que viene a buscar el Bolsonaro del futuro, Claro. de la República Argentina. Están armando una Cambridge Analytica, porque obviamente Marcos Peña y todo esto es muy rudimentario. Hay que buscar otro monstruo. Bueno, van a buscar un monstruo de la derecha y lo traen a Bannon. Aclaremos que Bannon es uno de los ideólogos del Trump, de Donald Trump, uno de los ideólogos del discurso Trump, que también le fue electoralmente en Estados Unidos. No importa, pero lo que te quiero decir es que hay una lógica. Entonces, cuando todo el mundo me habla del tema de los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia lo que hay que hacer, y aparte, son tan impunes que una señora, todos me decían, Cristina Camaño tiene cara de ama de casa. Y le dije, vas a ver que entra a la AFI y haciendo nada más que cosas más o menos razonables, los va a destrozar. Los acaba de destrozar con un destornillador y un clip. Y no te quiero contar lo que va a pasar con María Laura Garrigós. En el servicio Con penitenciario. el servicio penitenciario, porque es una mujer extraordinariamente formada. Entonces, yo estoy en la apuesta pura y exclusivamente por las mujeres en el poder. Porque los varones, hasta ahora, lo que han demostrado es que son un asco. No, y además no sabés dónde ir a buscar un juez que esté limpio. Porque lo de Comodoro Pi, a buena parte tienen las manos engrasadas. Pero el juez Villena no se sabe todavía si no le daba cobertura a la AFI. ¿Y dónde encontraste un juez que pueda hacer pero esto? te lo está diciendo este mamarracho que estaba ahí en la AFI, que debe ser un 4 de copas, porque a esto le sacás... Alan Ruiz, sí. Este Alan Ruiz, vos le sacás el cargo, los pones en la calle y ni de trapitos sirven. Entonces, ahora cuando estos tipos vos le quitas el cargo y los pones y le das de alguna manera fuera de espacio, vos vas a ver lo que va a pasar. A este muchacho lo aprietan como un pomo, va a entregar a la Virgen. Y arriba está Magdalani. Pero aquí lo tengo a Fernando Pero Sicilia. Magdalani, todo el mundo me habla de Magdalani y de Arribas como si fueran no sé qué cosa. No, nada, son los que estaban arriba. No, pero Arribas es una cosa espantosa. Representante de jugadores de fútbol. Pero déjate de jorobar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando pasó lo de Anzorregui que paga los 450.000, el presidente no llega. ¿Pero quién dio la orden de pagar los 450.000? En el caso de AMIA. Fue Menem.
Obvio. Entonces, es una decisión política. Macri va a seguir jugando al bridge, porque sabe que todo esto se corta en el amigo vivo que se manejaba con el tema del fútbol. ¿Quién era Silvia Magdalani? Porque en la jerga de la AFI, el señor 5 era Gustavo Arribas, el íntimo amigo de Macri, el hombre que se dedicaba a las transferencias deportivas, inexplicablemente terminó como jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Y la otra era Silvia Magdalani, que venía a ser diputada del PRO, que tenía una simbiosis extraña con Francisco Larcher, que había sido uno de los puestos en la CIDE, en la vieja CIDE, por el kirchnerismo. Pero esto decía Alan Ruiz de Silvia Magdalani. Ojo de quién hablar porque Silvia es amiga de todo. Silvia va a comer con Alessandro por más que después lo pele. Silvia va a comer con el Tano Chilisi porque le está labura con él. Silvia habla con el Rafa, habla con este, habla con otro, habla con Teaca, es amigo de Teaca, es amiga de Teaca. No le podés nombrar el tema de María Tucana, es algo que no se lo puede nombrar, es algo que no le gusta hablar. Lo comenta ella siempre, fue una experiencia de mierda que le pasó a vivir. Entonces, si ellos te lo sacan el tema, vos, como para que. Bueno, se puso a hablar del tema del PSC por el otro. Claro, yo le digo, pasa que es una amiga interesante, boludo, porque sabe mucho, le gusta mucho esto, es recontra operativa para la toma de decisión que hay, y aparte para ser una mina que viene de la política, va recontra operativa. Se puso a hablar del PSC de los paraguayos, esto que el otro. Así que tuvo una presidenta de Paraguay, tenía la lista, tiene las caras de cada uno de los del PSC, quienes estuvieron acá, esto que el otro. Y ahora me dice, ayer hubo 2 detenidos, sí, uno era Mate, le dijo. Así Silvio le dice, uno era Mate, sí, el que fue en 2013. Todo el mundo, porque es media, ¿viste? Es media como es la política, ¿viste? Que se aprenden los nombres, y le gusta, cuando te gusta algo, le gusta. Y el otro se quedó, ¿viste? Sorprendido, ¿viste? Como estaba acostumbrado a hablar, que no pará, que no tenés te regaló, te aviso. Ahí lo tienen a Alan Ruiz hablando de su jefa, la señora 5, Silvia Magdalani, pero quiero hablar un poco con Fernando Sicilia, que es el abogado defensor de los 2 agentes de la AFI, que tengo entendido que uno de ellos se presentó hoy en el juzgado Martínez y Giorgi. ¿Qué está pasando judicialmente? No, ambos se presentaron en el juzgado de Martínez y dos? Giorgi, sí, ¿Por qué? para denunciar obviamente esta persecución judicial y mediática que están sufriendo. Coincido en un todo con lo que dijo el doctor Ubeira, y Araque también se presentó en la comisión bicameral. Digo, estamos ante la esquizofrenia, hablando de los términos psiquiátricos que utilizó el doctor, del doctor Villena, que concede exhibiciones a algunos, pero a Melo y Araque no. Como lo viene denunciando Melo hace un año aproximadamente. Pero en la versión 8 del juez meses. Villena, Melo es el que mandó poner la bomba en la casa de José Luis Vila, que también es otro espionaje interno, era un funcionario del Ministerio de Defensa de la época de Cambiemos, y le mandaron poner una bomba en una casa. Bueno, hoy nos presentamos en esa causa que tramita ante el juzgado del juez Ramos. Nos presentamos pidiendo pruebas, nos presentamos, ya que es tan mencionado en esa causa, me presenté como defensor, pedimos prueba, pedimos que se cite a Verdura Rodríguez para que ratifique y para que pueda ser interrogado por mí, pero en el juzgado de Ramos, no en el de Villena. Pedimos pericias, sea de antenas, de teléfonos, para ver si hay cruces, informes al registro Pero su automotor. defendido dice que no es. Dice que no es, claramente. Él no tiene nada que ver con ese suceso. Entonces, veo que las exhibiciones de prisión para algunos salen, y para los que más se están presentando, van a la bicameral, van a Comodoro Pi, están presentados en el juzgado de Villena, se presentaron en las 2 causas, aunque después la desdobló el mismo juez. Y vuelvo a lo mismo, sea lo que pasó, lo que presentaste de Martínez de Giorgi, o lo que Si dice, podemos volver a poner Sí. la orden judicial, sí. a mí me llegó del mail oficial del juzgado porque yo lo solicité. ¿Por qué? Porque yo estoy recusando al juez Villena en Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque el juez o es cómplice, como dijo en el audio esta Alan persona, Ruiz. sí, o es víctima de esta maniobra. Entonces, al ser interesado, sí, Aparentemente lo que le dijo Villena Veraldi al abogado de Cristina es que había una orden falsa, que la orden de hacer inteligencia sobre el Instituto Patria era falsa. Sin embargo, en el expediente que tramita en el juzgado federal de Martínez y Giorgi, acá dicen que hablaron con el secretario Sebastián Garber del juzgado de Villena y que les dijo que sí, que había instrucciones a la AFI, y qué casualidad, justo estaban investigando algo que sucedía en la cuadra del Instituto Patria. Claro, a mí lo que me interesa de esto realmente es una cuestión que no hace a la defensa de mis asistidos, pero sí
en la credibilidad del juez. Digo, tenemos un juez, sale... Bueno, pero eso porque ustedes son abogados. Yo no creo más en los jueces, muchachos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Rolando? Está la libertad en juego de mis asistidos. Esta persona, yo no sé si ayer los detenían, porque salen los medios, sale un periodista que hasta hace 6 meses pedía garantías, pedía doble conforme, pedía libertad durante el proceso, en el que yo también creo. Ahora está indignado porque no hay nadie detenido por esto. Y sale en redes sociales a decir, se vienen detenciones. Entonces... rechazan las exhibiciones de Melo y Araque cuando siempre estuvieron a derecho. Se concedieron las otras. El juez se basa en una cuestión que es fundamental, totalmente contraria. Dice que falta que le llegue la causa de Ramos, que está tramitando. Entonces, por eso no le concede la exhibición. Tomémoslo como que con lo de Melo puede ser porque Verdura lo señaló, se está investigando. Y Araque copió y pegó lo mismo y también se la rechazó. Y Araque en esa causa... en lo de Vila, ni siquiera es mencionado. Hoy hará que fue a la bicameral. Fue a la bicameral, sí, fue a la bicameral. Se presenta en todos lados. ¿Cuál es el peligro de fuga de personas que se están presentando en todas las instancias judiciales? Capital, bicameral, Lomas. Se quieren defender, tenemos secreto de sumario, nos enteramos por canales de televisión o diarios los avances de la causa. Bueno, los jueces que me allanaron la oficina el lunes pasado, si necesitan algo de todo lo que acabamos de contar, me avisan si van a mandar un allanamiento, si no me avisan, les mando. Si necesitan esta orden judicial, está en el juzgado de Martínez y Giorgi, o no, porque no se sabe si es verdadera o falsa, pero en cualquier caso no utilicen los recursos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para mandarme a mí. Nosotros no somos acusados, no somos parte de conflictos, solamente contamos algo. Y si da la casualidad que teníamos una primicia, tampoco es para que malgasten la fuerza pública en venir a apretarnos. Muchas gracias por venir, muchachos. Gracias. El otro gran tema político de la semana es si se expropia o no el conglomerado Vicentín. ¿Le prestaron a estos muchachos? Javier González Fraga, ¿se acuerdan de González Fraga, el que decía que había que ver cuán pobres eran los pobres en la Argentina y que le pedía hasta el certificado bucodental a los pobres porque decía que los pobres estaban ganando mucha plata y que no tenían derecho a comprarse un teléfono de última generación ni un televisor de última generación? Bueno, este es el que le prestó el 20% de la capacidad crediticia del Banco Nación a estos otros dos. Al hacer este préstamo, no logró que el directorio firmara. El tipo del directorio del Banco Nación dijeron, no, muchachos, esto no lo vamos a firmar. Pero claro, estos dos muchachos eran de la firma Vicentín, la principal aportante de Cambiemos. Ustedes dirán, bueno, a una empresa le puede ir mal. No, no le fue mal. Les iba tan bien en los últimos años que por algún motivo decidieron entrar a sacar la plata del país. ¿A dónde fue a parar la plata? El Banco Nación les prestó una plata que no le prestaba a otras pymes, préstamos que no se dieron a otra gente, se la dieron a estos dos. ¿Y qué hicieron estos dos con la plata? Se la llevaron para afuera. ¿Y ahora qué hicieron? Se declararon en convocatoria de acreedores. Así cualquiera hace la plata. Eso no es capitalismo, muchachos. Robarle al Estado plata, conseguir préstamos, aportando a un político para que después te dé un préstamo gigantesco, sacar la plata del país y después declararse en convocatoria de acreedores, eso no es capitalismo. Eso es viveza criolla. Eso es patria contratista. Estos son los ejemplos de lo que uno dice. El Estado está quebrado. No hay plata para los jubilados. Le van a dar un aumento de 1.400 pesos. Pero a Vicentín le dieron 18.000 millones de pesos de préstamo y se la fugaron y ahora la plata no aparece y se declararon en convocatoria, venderán la empresa, andás a ver si se la venderán algunos chinos y acá no ha pasado nada. Ahora, como ustedes ven, eso fue lo que nosotros contamos el 14 de febrero sobre el caso Vicentín. Era el primer escándalo de corrupción que le caía, que le saltaba al gobierno de Mauricio Macri. Los inexplicables préstamos. Ahora se sabe que dieron entre la derrota de Macri y la asunción de Alberto Fernández, le dieron un préstamo por día. Creo que son 300 millones de dólares le prestó el Banco Nación, que ya venía jodido y bastante quebrado, le prestó toda esa plata antes que se fueran. Estaban juntando la guita en pala, metiéndola en la bolsa como si fueran chorro para irse. Bueno, así después estalló el escándalo Vicentín y volvió la cuestión Vicentín esta semana, cuando el presidente Alberto Fernández dijo que le iba a intervenir y que iba a mandar un proyecto de ley para expropiarla. En aquel programa, quien estaba sentado explicando qué había encontrado en Vicentín era Claudio Lozano. Le pedí hoy que esté aquí nuevamente. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo sigue el capítulo Vicentín?
Siguió, digamos, desde el lado del banco, pasando a situación de crédito casi irrecuperable por parte del Banco Nación, con Vicentín haciendo propuestas inaceptables y obviamente luego con el tema de la convocatoria de acreedores. ¿Es verdad que caso en particular en noviembre hubo un préstamo por día? No. Que la mayoría de los préstamos se concentraron en el tramo final. El sistema de la prefinanciación de exportaciones, que es el crédito que recibió Vicentín, es un sistema en donde uno tiene un crédito determinado, un cupo determinado, le prestan esto, supongamos que le prestan $100, exporta, ingresan los dólares de la exportación y debe cancelar eso para volver a retomarlo en caso de necesitarlo, pero siempre mantiene ese cupo. Vicentín tenía un cupo asignado de $300 millones desde comienzos del 2018. Como el dólar se modificó, y el patrimonio del banco es en pesos, no en dólares, se salió de la norma. O sea, por lo tanto, ya no podía seguir recibiendo $300 millones. Ahí González Fraga y distintas áreas del banco piden que se lo recalifique para que Vicentín pueda volver a recibir. El área de riesgo del banco le advierte que no se puede hacer esto por la sencilla razón de que estaríamos violando la norma del Banco Central que establece un límite para la exposición ante grandes empresas. O sea que hay funcionarios de línea que advirtieron de esto. Sí. La subgerencia del riesgo de crédito advirtió y no lo recalificó. Buscaron una estratagema para que a través de la gerencia zonal, que no tenía autoridad para hacerlo, le prorrogara la calificación y siguió tomando, hasta que llegó agosto del año 2019, donde, producido en la derrota de las PASO, ya directamente estaba en duda si cancelaba, si le devolvían la plata. Consecuentemente no canceló más. Es decir, no pagó. Dicho en términos vulgares, ¿se llevaron la plata para afuera? Mirá, si uno mira el crédito del Nación, es el crédito se le da un crédito para que Vicentín Argentina le exporte a Vicentín Uruguay. La verdad es que esto es conocido en el mundo de las cerealeras, esto es triangulación. Se utiliza una empresa en Uruguay para dibujar el monto de exportaciones. Se declara menos en la Argentina, las exportaciones salen al resto del mundo, en Uruguay se declara la facturación en serio y esa facturación no paga retenciones en Argentina, obviamente no incrementa las utilidades, por lo tanto también baja el impuesto a las ganancias y a su vez dejan dólares afuera. Si vos tomás el caso de Paraguay es otra subsidiaria de Vicentín, ahí tenés otro fenómeno. La oficina de Paraguay es una oficina que tiene 6, 7 empleados, no tiene planta de producción, lo único que tiene es un puerto con unas barcazas y en realidad se transforma en el segundo exportador de soja del Paraguay, exportándole a la Argentina. ¿Qué? Y en realidad, entonces digo, un rulo. Las barcazas bajan por el Paraná vacías, se cargan en el puerto de San Lorenzo y siguen. Ahora está declarando $200 millones en Paraguay, por lo cual no paga retenciones, por lo cual no paga impuestos. Consecuentemente digo, son distintos mecanismos. Además hay otras empresas que no se llaman Vicentín. Por ejemplo, una empresa se llama Nacadís, que casualmente cuando vos la buscás, tiene el mismo domicilio que el frigorífico Frías, que es un frigorífico de Vicentín, en Santa Fe. Pero a su vez Nacadís tiene presencia en Uruguay y también un offshore en Panamá. Entonces, la verdad es que la UIF, que yo celebro que ya se ha presentado ahora como querellante, tiene que seguir el trazado. La intervención debe ir a Paraguay, Uruguay, a Panamá. Sí, que la UIF no vio nada de esto en los tiempos de Macri. No vio nada de esto en los tiempos de Macri cuando Vicentín era el principal aportante de Cambiemos. Ahí no lo vio. Pero digo, la investigación para ver en las maniobras fraudulentas de Vicentín debiera ir a fondo. Por eso celebro que la UIF se presente como querellante, que haga una bicameral en el Parlamento, que se discuta en serio. Ahora, yo digo, si un grupo que se dedica a la exportación de cereales en la Argentina y que además integra el complejo aceitero,
que es una de las actividades que siempre dio ganancia en los últimos años en la Argentina, ¿tiene necesidad de hacer estos rulos para no pagar impuestos? El mecanismo de triangulación y de subfacturación de exportaciones es un mecanismo tradicional, no solo de Con la que Vicentín, ganan, tiene necesidad de hacer solo esto. de Vicentín. Desde que desapareció la Junta de Granos en la Argentina, los mecanismos de subfacturación, y cuando desapareció el tema de los puertos públicos y aparecen los puertos privados, aparece el contrabando. Las dos cosas están presentes. El negocio del comercio de granos es uno de los negocios más oscuros de todos. A pesar de que se habla de la competencia, acá, digamos, y además buena parte del problema que genera que se plantee que Vicentín pase a manos públicas es que vos ponés un actor adentro del comercio de granos. Y que vuelve a darte la posibilidad que la Junta de Granos te daba y que desapareció. Subfacturación y contrabando es parte del negocio del comercio de granos hace largo tiempo en la Argentina. Sí, Juan Pablo. Sí, a ver. ¿Vos decías que la expropiación es difícil de hacer? No, a ver, no es que sea difícil de hacer. Digo, lo que no pueden, lo que no puede suceder es que no salga por una ley del Congreso. Eso sí está estipulado por la Constitución Nacional. Digo porque vi que hubieron varios cuestionamientos o hay toda una discusión sobre la constitucionalidad. ¿Cómo? Digo, el decreto del Ejecutivo lo que define es una intervención. Es la intervención, y sí, un claro. proyecto de ley que va a ir al Congreso para discutir la expropiación. O sea, Pero nadie plantea expropiarlo de otra manera. Exacto. Pero ya con el tema de la intervención, digamos, si uno lee los diarios, ya se planteó toda una discusión sobre la constitucionalidad o no de la intervención, ¿sí? Que la propia ley de expropiación dice que, bueno, justamente para asegurar, digamos, que la expropiación pueda ser efectiva, porque digo, si mientras se discute la ley de expropiación te vacían todavía más la empresa, bueno. Para eso intervinieron. O sea, intervinieron para que no haya vaciamiento. Sí, de hecho incluso se cometió un error porque vos cuando intervenís no tenés que advertir. Acá se advirtió y se entró 48 horas más tarde. Habría que haber entrado en simultáneo. No se puede hacer así. Pero bueno, efectivamente la intervención tiene esa función. Y me parece que es importante aparte decir que la razón por la cual aparece la intervención en el marco de un concurso es porque queda claro que en el concurso ya Vicentín, porque digo, ¿cuál es la función de un concurso? Que la empresa que supuestamente no puede pagar pueda seguir funcionando y encontrando el modo de resolver y su va a pagar deuda. menos, porque le va a pagar menos al Banco Nacional, al Banco Provincia. Pero, digo, que la pero plata se perdía. teóricamente es una alternativa para la empresa para resolver el problema y seguir funcionando. Vicentín no pudo volver a funcionar. ¿Por qué no pudo volver a funcionar? Porque ningún productor quiere trabajar con Vicentín. Porque hasta 48 horas Vicentín estuvo tomándole mercadería a los productores y después les a hizo los un que les pagadiós. volteó después. Sí, Entonces, bueno, eso es una Vicentín práctica. entonces uno tiene una empresa aceitera muy importante parada. ¿Está parada? Sí, está parada, está paralizada. Entonces los laburantes no tienen perspectiva de trabajo, hay miles de productores que están en banda. Tenés enterrado casi 400 palos de toda la banca pública y encima tenés todas las águilas dando vuelta del negocio que están proponiendo alternativas. Todas las alternativas que proponen Cargill, Dreyfus o Glencore son todas alternativas que implican concentrar más el mercado. Extranjerizar además de concentrar, pero además sobre la base de que el Estado pierda. O sea, porque todos ellos, ¿qué le dicen al Estado de los productores? Te hago una quita del 50% y te pago a 10 años. Que Banco Nación pierda. Entonces digo, en realidad, ¿cuál es la joda acá? El Estado pone la plata y le cede la dirección. O sea, sería el coronar la lógica del Estado bobo. Esta intervención tiende a decir, bueno, muchachos, ustedes no pudieron resolver el problema, dejaron un tendal, estafaron productores, trabajadores y la banca pública, encima se extranjeriza un actor importante del comercio exterior y de la oferta de divisas, bueno, intervenimos para resolver este tema y vamos a discutir la Ahora, si hay un expropiación. debate sobre si la expropiación de Vicentín es una venezuelización de la Argentina durante el gobierno. Eso es una estupidez enorme, porque en realidad es como si estuviéramos hablando de un grupo empresario que está invirtiendo y en dinamismo absoluto y de repente un gobierno enloquecido se dedica a expropiar. Digo, estamos hablando de una planta que está parada desde diciembre, que se está deteriorando permanentemente, que está perdiendo posiciones en el mercado, que dejó un tendal, 2.400 acreedores. ¿Y cómo explicar la manifestación en el pueblo, ahí en Reconquista? ¿Cómo explicar la manifestación?
Eso es un Sí, feudo. bueno, si le decís que se van a quedar todos en la calle, naturalmente van a salir a manifestarse. Es un feudo en donde ellos manipulan porque todo es Vicentín ahí. Es más, ese juicio, ese concurso no debería estar ahí porque no tiene ninguna garantía de objetividad. Es un disparate. Pero digo, en realidad, te digo más, la gente tiene temor a Vicentín. Dejá que se corra un poquito el tema y parezca que no tienen impunidad absoluta. Recordemos que Nardelli es el que navegaba en el yate durante la cuarentena, recordemos, en el Paraná. O sea, la sensación de impunidad de estos muchachos es absoluta. En el momento en donde se les caiga un poquito en el pueblo lo van a matar, porque directamente los odian. Ahora, lo que pasa es que también les tienen temor, porque todo eso es Vicentín ahí. Hasta el teatro se llama Vicentín. Fernando Cerolini recién se me fue. Cerolini, ¿qué hace, viejo? ¿Dónde va? Me pide la palabra y se va. Es el único programa de la gente que no me dan bola. Se va, ¿a dónde va, viejo? Porque el señor Cerolini me estuvo diciendo, che, acordate cómo fue lo de Oil. No. Porque Oil también la expropiaron. Yo recuerden cuando interviene en el grupo Indalo por la deuda que decían que Oil tenía con los combustibles, finalmente terminó vendida Oil. ¿Y entonces? Bueno, el tema de Oil. Oil estaba acusada, mire, a 3 meses de la quiebra se ponen en venta los activos de Oil Combustible. ¿Usted escuchó algún caceroleo, algo por lo que le estaba pasando a Cristóbal López? Encima lo habían detenido. Digamos, acá había estoy preguntando a Lozano, varias de estas maniobras que usted explicó recién, que agarraron cosas hasta 10 minutos antes y después se quedaron con la plata y no le pagaron a los proveedores, parecía un delito, digamos. Usted sabía que no lo iban a pagar. Pero este muchacho Nardelli, es Nardelli, ¿no? Sí. Uno es Nardelli, el otro es Paduan. Bien, no está detenido, ¿no? Se reunió con el presidente antes. Bien. A Cristóbal López, que él dijo, no me detuvieron, me secuestraron, tuvo 1 año preso López. Después se demostró, mire, YPF compra combustibles. Oil Combustible es la petrolera de Cristóbal López. Alguien salió a decir que esto no podía pasar porque había una deuda con la FIP, usted se acuerda, había un impuesto a los combustibles. Y que ahora se está discutiendo en la justicia si era un plan, no era un plan. Bueno, resulta que el plan estaba funcionando en la FIP, ahora están acusados los de la FIP. Claro. Está como este entramado que usted está hablando del tema de los servicios, ¿no? Está todo armado de una manera que lo que no cierra hacemos que cierre. Y resulta que AFIP habría ocultado información clave en la investigación del combustible. Acá hay una petrolera, la agarraron, metieron preso a De Sousa y a Cristóbal López. Yo no escuché a ningún periodista decir que estaban violando, digamos, la propiedad. Ni que era hay que explicar, la propiedad privada incluye a los que no son del PRO. Si usted es peronista también puede tener algo. No se lo puede, no es que la propiedad privada es contra los... Digo, los peronistas parece que no pueden tener propiedad privada. Si hay propiedad privada es para todo, no es simplemente para los liberales. Entonces a este muchacho lo mandaron 1 año guardado, ahora pasó a ser un señor de nuevo, dirige su medio, y el Estado probablemente lo tenga que indemnizar. Sí. Porque él tenía un plan con la FIP, ahora están acusados un montón de gente que estaba en la FIP a cargo, había un plan que venía pagando religiosamente. Se les está cayendo el juicio en tribunal. Bien, de los 8.000 palos resulta que debían 5.100. Digo, yo no creo en semejante cantidad de empresas que no haya negocios y que no hay cosas que yo criticaría y que pueda haber algún delito. Pero era un delito que no, digamos, como la prisión menor daba 2 años, podían no mandarlo preso. Digamos, ¿qué pasaría si hicieron un caceroleo para defender a alguien que no se sabe que le debe 100.000 palos a la Argentina en general y le debe 20.000 palos a los bancos públicos? ¿Cuál es la cuestión acá? Bueno, es eso. La propiedad privada es para unos y no para otros. Pero parece lo de la Libertadora. Sí. O sea que hay un dato más que interesante. La facturación de Vicentín, que era, por ejemplo, de 3.700 millones de dólares en el 2017, aumentó medido en dólares al 2019. Pasó a ser 4.200 millones de dólares. Con lo cual, digo, Vicentín no tiene la excusa de justamente estar cayendo, digamos, de tener una caída de sus ingresos. Y hay una cuestión que es fundamental. Para la expropiación vos necesitas declarar la utilidad pública del bien que vas a expropiar, en este caso de la empresa o del grupo económico, ¿no? Primero que nada, tenés una deuda enorme con la banca pública que podría poner en crisis al Banco Nación. Bueno, no sé, lo podrá explicar mejor Lozano eso. No, eso no. Al Banco Nación no. No, bueno, mejor así.
Y la otra cuestión es que es fundamental para formar precios. Digo, esta cosa que siempre nosotros cuestionamos en este programa más de una vez cuando los precios se van descontrolando y decimos, bueno, pero tenés un monopolio, tenés determinado... No tiene lógica de mercado. Exacto. Pero Sí. Se cotiza en bolsa los granos, no tiene nada que ver. Ahí los precios no tienen nada que ver. Aparte, a ver, yo pregunto, ¿no? Pero perdón, no tiene nada que ver para el mercado interno. No, pero sí hay a veces la centralización que hacen, es como el tema de los supermercados, la centralización que hacen y el pago Pero que hacen a los son productores. granos, son commodity, esto cotiza en bolsa, Ya sé, la empresa está bien, acopia nomás. Pero ¿a qué tiempo vos pagás o no pagás a los productores? Bueno, es otra cosa, Bueno, pero, me están debiendo- no impacta en el precio del Perdón, producto. a los productores de Córdoba, que no es los de Santa Fe, que son la principal cantidad, le deben solo 5.000 millones de pesos a productores de Córdoba. Es decir, Hay discusiones diferentes. Pero igual la estatización no te va a resolver el tema de la concentración del mercado. En realidad ahora peor porque hay un actor menos. ¿Por qué un A actor ver, menos? Y está el Estado, o sea, hay es un dos privado cuestiones- menos. Hay dos cuestiones diferentes. Y Una es la otra cosa cuestión más, de la es un negocio de 4.000 millones. La formación de precios de los alimentos en el mercado local. Otra cosa es el papel de Vicentín. Vicentín no tiene tanta relevancia en la formación de precios en el mercado local. Vicentín es un exportador de commodities, sí tiene responsabilidad en hacer abuso de posición dominante en el manejo de los precios a los productores que le venden la materia prima que él procesa y luego exporta. Ahí sí. Ahí sí. Por eso la Federación Agraria apoya. Exacto. Ahí sí. Y de hecho, uno de los grandes acreedores de Vicentín hoy es ACA, la Asociación de Cooperativas Agropecuarias. Es que le debe, digamos, al cual Vicentín le debe aproximadamente 100 millones de dólares. Perdón, pero esa deuda no es porque le fue mal, sino porque se llevaron la plata para afuera. Ellos recibieron la producción, la exportaron, tuvieron los dólares y no Sí, gastaron. otra cosa. Y además, en el tema de impuestos, así como en el caso de hoy había 8.000 millones de pesos que resultaron ser 5.100, que era lo que habían refinanciado con el tema de la FIP, ¿sabe cuánto debe Vicentín de impuestos aparte de esta plata? No. Hay 9.000 millones de pesos. Y la mayoría se la debe a Santa Fe, que le pedía la plata y no le daban. No le A ver, pagaban. hablando Así, de Santa Fe, Pérez. Fíjate. con la doctrina Irursu tendría que estar vendió- preso. Vicentín colocó en el 2018 6 millones y medio de toneladas en el mercado externo. Acá, las cooperativas, pusieron 3 millones y medio. Si nosotros armáramos una empresa con el Estado y acá, digamos, tendríamos prácticamente 10 millones de toneladas de exportación, estaríamos siendo uno de los jugadores más importantes del comercio exterior argentino, ayudaría a blanquear esto y efectivamente sí, esto permitiría que los pequeños y medianos productores tuvieran mejor precio que el que Y le tienen. viniera más plata- Y más rápido obviamente la plata, también le claro. pondría límites a la operatoria de Cargill, Aceitora General de ESA y todos los otros. Bueno, que es como se- directa o indirectamente termina siendo formador de Porque precios. ahora me quiero ir a Santa Fe porque lo tengo ahí vía Skype a Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social de Santa Fe, y además está en una comisión investigadora, tengo entendido, que está analizando qué pasa con Vicentín en Santa Fe. Carlos, ¿cómo te va? Hola Rolando, un gustazo, ¿cómo andan ustedes? Bien, querido. ¿Qué encontraron ustedes ahí en la comisión investigadora? En la construcción que estamos haciendo de la línea de tiempo, los créditos alevosos que le dio el Banco Nación en los últimos tiempos a Vicentín, en noviembre del año 2019 se le dio 26 créditos a Vicentín por 86 millones de dólares, cuando ya Vicentín no tenía posibilidad de recibir créditos, hubiera sido una relación normal. Así que a partir de esto lo que queda claro es que Vicentín, con esta deuda actual de 1.350 millones de dólares, usó el dinero para otra cosa y eso hoy está radicado ya en la Argentina, pero en su momento la justicia penal paraguaya ya empezó a investigar a Vicentín por lo que significa el lavado de dinero y la fuga de Ahora, 200 Carlos, millones de explícanos dólares. a nosotros que no tenemos mucho la cuestión de los granos y todo eso. Sí. ¿Cuál era el negocio? ¿Qué? Si ganaban, si vos, a ver, una cerealera en Argentina tiene que dar plata. ¿Cuál era el negocio de hacer todo esto? Más plata. 118 mil millones de pesos fue la última facturación del balance del 31 de octubre del 2018, 30 mil millones de pesos de ganancias, pero empezaron a tener otra política empresarial. Dejaron de lado lo que los hizo grandes durante 91 años y en los últimos 4 años empezaron a girar muchísimo dinero a las offshore que están en Panamá. Eso está hoy radicado también en la justicia argentina. Ayer se radicó una denuncia
aquí en la ciudad de Rosario. O sea que dejaron de hacer negocio con los cereales para hacer negocio con la timba. Claro, y subordinaron la producción industrial a esto de generar justamente fuga de capitales y lavado de dinero, que no es nuevo en Vicentín. En el año 2001, Vicentín había fugado 105 millones de dólares, lo terminó bancando el Estado, y también terminó bancando el Estado cuando Cavallo estatizó la deuda externa de Vicentín durante la dictadura en 1982 por 2 millones de dólares. Esto lo digo porque en Avellaneda, el lugar donde nació Vicentín en 1929, el intendente de Avellaneda salió a decir que el Estado viene a robar a Vicentín. Y realmente frente a estos datos hay que preguntarse realmente quién roba a quién. Frente a la plata que se llevaron del Banco Nación, me parece que la respuesta es clara. Se llevaron la plata del Estado argentino del Banco Nación. Y acá, si hay alguien que choreó primero, son ellos. De todos nosotros, como le gusta decir a los liberales. No, bueno, si alguien que choreó primero, se llevaron la plata del banco. Cuando además el Banco Nación, si cualquiera de nosotros acá en este estudio va a pedir una hipoteca, te sacaban de una patada en el orto. Relación del provincia, del ciudad y del Banco de Intercambio y Comercio Exterior, de los 4 bancos públicos. Bueno, o sea que a esto no le prestaban los privados, le prestaban los públicos. No, también los privados, También dejó el Tendal. Está el Macro, el Santa Fe, el Entre Ríos. También le prestaron. Cada santo una vez. Son Sí, 1.500 palos de deuda. nacionales también. Claro. Lo que empieza a aparecer ahora, Rolando, que quería sumarte simplemente al detalle, que en el diálogo que nosotros tuvimos, 2 diálogos tuvimos con Sergio Nardelli, que fue este gerente de Vicentín que se entrevistó con el presidente de la Nación, a mi entender, para buscar impunidad. Esa fue la negociación que fue a hacer este señor Nardelli a la presidencia, a la Casa Rosada. Nardelli nos llegó a decir a nosotros que ellos cambiaron la filosofía de la empresa de tal manera y con tal magnitud que ellos por semana contraían deudas de 100 millones de dólares por semana, con lo cual esa secuencia, que nos lo dijo Nardelli a todos los integrantes de la comisión, te da la idea de que eso es más una secuencia de la película El Lobo de Wall Street que de una empresa de producción industrial. Claro, pero está bien, pero lo que a mí no me entra en la cabeza, si vos tenés un imperio cerealero aceitero, ¿qué necesidad tenés de ponerte a timbiar la plata que a algún momento sale mal? No, porque si usted se lleva... No me da la cabeza, por eso. Explico esto. Si usted agarra 1000 palos y se los lleva afuera y dice que entró en convocatoria, después con 500 palos que traiga de vuelta, tiene la empresa funcionando de nuevo y se quedó con 800 afuera. Así se funciona. Usted le dice, chicos, miren, no llego. Bueno, dame la mitad y la que te llevaste, la llevaste y empezás de nuevo. Te financia el Estado, te financian los productores. Explíquele, Lozano. No entiendo. Sí, no, aparte con las tasas de interés que vos tenías en la Argentina, si vos tenías dólares disponibles que ponías en pesos para tasas del 80% en dólares que tenías en aquel momento, la verdad que la activa te daba mucha guita. ¿Es verdad que dejaron un tendal de deudas allá en Santa Fe esta gente? Sí, recién lo estaba escuchando decir esto. Vos imaginate que el concurso preventivo de acreedores tiene 2.638 personas. Esas 2.638 personas son 2.200 pequeños productores que se quedaron sin el cereal y sin el dinero. Es un gran tendal. A eso sumarle la incertidumbre de los trabajadores que en forma directa e indirecta suman 28.000 en la provincia de Santa Fe. Gracias a esto que dijo el presidente el otro día, se generó por lo menos un parate a lo que iba a ser un verdadero tendal, una verdadera explosión social, porque iban a dejar nada menos que un universo de 30.000 familias santafesinas sin saber bien qué es la palabra presente. Iba a ser como una especie de segundo cimbronazo como alguna vez produjo la Forestal justamente allí en el querido norte profundo de la provincia de Santa Fe. Carlos, te agradezco mucho el contacto. Claudio, muchas gracias por venir. Un privilegio, un abrazo grande. Hasta luego. Y así termina nuestro capítulo Vicentín y ahora vamos a entrar al capítulo coronavirus. Vean esto, una industria nacional se dedicaban a hacer cabina para baños sauna. Miren cómo se tuvieron que reciclar porque no le iban a vender un sauna ni a Cristo en esta época y ahora hacen cabinas sanitizantes. Lo que nosotros desarrollamos junto con la experiencia de Doctor, todos los productos que nosotros, como ves, ya hemos diseñado, es complementarnos utilizando la experiencia de saunas, mini piscinas, hidromasajes y cabinas, diseñar un módulo sanitizante en 2 variantes, una variante para la industria y un variante para todo lo que son pequeños comercios,
peluquerías, spas, estéticas. Esta es la cabina sanitizante, que es la ideal para la industria. Con el codo o el antebrazo vos vas a tener que entrar, hacer un giro de 360 grados y retirarte. La alfombra es clave porque esto, fíjate que es una alfombra que retiene parte de sanitizante y al hacer el giro, vos, lo que es la suela, te queda completamente te va sanitizado. Exactamente. Uno puede entrar con el celular, las llaves, da la vuelta en 360 y todo lo que tengamos que quede en contacto con el vapor se va a desinfectar. Exactamente, todo lo que entre en contacto es lo que se sanitiza. Entonces, en realidad cumple la misma función que la cabina, lo único que se diseñó pensada para lugares más pequeños donde una cabina grande no ingresa. Cumple exactamente la misma función que cumple la misma grande. función, vos ingresás, pegás la vuelta, te limpian los zapatos y te hace la aspersión exactamente igual que la cabina sanitizante. Somos una empresa 100% industria argentina. Por ende, todo lo que quieras lo puedes comprar en 12 o en 18 cuotas sin interés. Mientras nos acostumbramos a dar vuelta cada vez que entramos a un lugar más o menos grande, por una cabina sanitizante que nos baña, nos acostumbramos también a entender qué es el amonio cuaternario. Mientras vemos escenas de camiones que bañan en amonio cuaternario barrios enteros, siguen aumentando los casos de coronavirus y también ahora el COVID está llegando a los barrios de clase media. Rodrigo, hoy otra vez un nuevo pico de casos y vos tenés cifras también de que están empezando a llenarse las clínicas en la Ciudad de Buenos Aires y también se están enfermando mucho personal en los hospitales públicos. Se están empezando, sí, los casos de hoy, la verdad que fue el pico más alto, fue el de los 1.391 casos nuevos esto, y fíjate que lo llamativo es que siempre venían empatados, en el momento le ganó la ciudad, ¿sí?, a la provincia de Buenos Aires, pero hoy explota la provincia de Buenos Aires. Empezaron a testear, ¿sí?, todo lo que son los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires, donde explotan realmente los casos. Pero es muy llamativo cómo lo estamos viviendo nosotros los médicos hoy en día. Hoy empezamos a ver realmente cómo en los sanatorios privados y en los hospitales públicos de Buenos Aires empieza a notarse el aumento de los casos con coronavirus. Pero es notorio, es realmente notorio. De hecho, me llegaron una información de la cantidad de médicos, ¿sí?, que lo tengo acá, la cantidad de médicos enfermos en distintos hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate que en el Hospital Fernández, personal de salud, para ser más exactos, en el Hospital Fernández hay 27 profesionales o personal de salud enfermos, sea camilleros, sea administrativos, todas las personas que trabajan en ese hospital. En el Ramos Mejía, 19, ¿sí?, en el Piñero, 11. O sea, ya empieza a sentirse un poco más allá de que bajó la tasa, ¿sí?, de personal de salud expuesto o de personal de salud enfermo, al aumentar la cantidad de casos empieza a sentir esto. Gabriela Piovano es médica infectóloga en la primera línea de estos quilombos. ¿Y cómo están? Y estamos preocupados. Estamos muy preocupados porque realmente, fíjate que, bueno, se quintuplicaron en el término de una semana los casos. Esto es lo que habíamos estado charlando acá. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas estuvimos que vos hablando... dijiste, ojo que esto va a trepar. A ver, no es que uno lo desea ni uno lo augura, ¿no es cierto? No, nos encantaría no tener razón. Exacto. A ver, habíamos dicho, cuando fue la apertura para las familias el fin de semana, dijimos, bueno, vamos a ver cómo sale y lo vamos a ver en 2 semanas. Listo. Bueno, entonces, ¿qué llamaría la cordura? Se terminó, muchachos. No, sin embargo, reconociendo... Pero ¿y cómo lo aguanta la gente? Realmente llevándola a la conciencia... entre lo sociológico y lo sanitario. Claro, ¿no? ¿sabes qué? Claro, bueno, primero porque ya con lo que está pasando, con las villas, con todo eso, que lo hablamos siempre, en realidad no hubo un real control ni un real abordaje de la problemática del hacinamiento, no lo hubo,
y entonces ahora lo vamos a ir viendo. Inclusive eso, por ejemplo, si se hubiese abordado, por ahí lo podías yugular, o sea, cortar y que, digamos, en 2 semanas esos lugares empezaran a bajar. Pero la actitud, obviamente, de seguir abriendo ciudad, de abrir los negocios, el intercambio inevitable que hay entre un sector y otro, digamos, del AMBA famoso. Sí, los empleados. Bueno, y más me alarma el ministro de Salud de la ciudad diciendo, muchachos, se viene lo peor. O sea, yo trabajo en el sector público y realmente estamos viendo un aumento del número de camas ocupados, estamos viendo un aumento de la gravedad de los pacientes que tenemos porque es lógico. Es notorio que hasta hace 2 días teníamos, de hecho el domingo cuando charlamos con la directora de lo que es terapia intensiva de la República Argentina, teníamos solamente ocupadas por pacientes de coronavirus el 20% de las camas de toda la terapia intensiva de toda la Argentina. En provincia es el 46%. Por eso, hoy ya subió al 50%. Hoy ya subió al 50% y estamos viendo pacientes jóvenes internados en terapia intensiva. Sí, Salolini suyo. No, doctora, yo lo que quiero poder armarme en la cabeza es esta idea. Lo estábamos hablando la vez pasada, se lo preguntamos a usted, yo realmente no lo creía, lo hemos chequeado. La Argentina venía con 3.000 o 4.000 muertes por año de gripe. Y en el 2018-2019 hubo 30.000 muertes de gripe. Es decir... Yo que no mentía. No, pero lo que digo, hubo una masacre... ¿Qué decís eso? No lo va a reprochar toda la vida. No, tenemos el país parado en este momento para que no haya una cosa peor, con 800 muertes. Hubo 30.000 muertes y nadie dijo nada, nadie se hizo cargo de nada. Yo no entiendo realmente qué es lo que pasó. Ahora mi pregunta es... Hay países, y dentro de la Argentina, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, que tiene 3 veces menos muertos que Uruguay, y está funcionando bien, y tiene un montón de gente, y tiene ciudades grandes. Hay actividad económica. ¿Qué falla para que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Sol es el transporte lo que contagia? Porque hay montones de ciudades que están funcionando bien, se está trabajando, y no hay grandes contagios. ¿Qué es lo que está fallando para que haya estos contagios y que realmente se tenga que parar todo? Bueno, realmente me gustaría, en lo particular, conocer, digamos, la geografía de esas ciudades y si realmente encierran el hacinamiento que hay en algunos sectores en la ciudad y en el conurbano, el AMBA. Vos pensás que son 13 millones de personas y un intercambio, digamos, permanente con nosotros, con la ciudad, que son 3 millones. Entonces, yo creo que lo que habíamos hablado fue distinto el interior, porque recordemos que cuando se estableció la cuarentena, el virus no había circulado realmente en el país. O sea, teníamos los casos, inclusive esto que hablamos, ¿no? El toque en Chaco, el toque en Río Negro, pero en la ciudad, digamos, sí estaba corriendo. Y otra cosa que dejamos correr, vuelvo a insistir, son los barrios populares. Entonces, pero ahora estamos en el peor de los mundos, porque estamos subiendo los casos y la gente hinchada la bola de la cuarentena. Bueno, claro, pero el tema es que yo, sinceramente, en vez de hacer hincapié en lo hinchada las bolas que están, haría hincapié realmente con concientizar de lo que nosotros no vimos. ¿Qué es lo que falla? Por ejemplo, en el caso de Taiwán tiene 25 millones de personas y hay 7, 8 muertos y están en actividad y están al lado de China. Digo, ¿habrá alguna manera de funcionar? Porque tampoco podemos, el mundo va a tener que hacer algo con esto para que la gente... la idea de la cuarentena era mejorar el sistema de salud para atender a todo. Porque espera. Si vas a tener 100.000 muertos, no hay sistema de salud que aguante. Entonces, yo lo que creo que está bien eso, pero la cuarentena per se bajó los muertos. Entonces, una vez que vos largues la cuarentena, por ahí lo que podés hacer es, como dijo, por ahí una clave de lo del ministro es que dijo, le dimos un respiro. Por ahí esa frase encierra vamos a volver adentro. Tal vez ese sea lo que tenga que pasar. Doctora, gracias por venir, muchachos, gracias por venir. Nosotros nos despedimos, pero antes vean esto, es un mensaje del presidente Alberto Fernández y su pareja contra el trabajo infantil. Los niños deben trabajar solo en sus sueños. 168 millones de niños y niñas son víctimas
en el mundo del trabajo infantil. Los niños deben tener derecho a jugar, educarse, alimentarse, a descansar y derecho a no trabajar. Debemos adoptar medidas eficaces e inmediatas para erradicar el trabajo infantil. También asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo de niños y niñas. Por eso hoy, como cada 12 de junio, te invitamos a que te sumes a esta lucha. Los niños deben trabajar solo en sus sueños.